Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo. Respecto al tema que nos compete a nosotros en este preciso instante es abordar los temas específicos sobre 4 y 5D. Entiéndase sobre la programación a lo largo de la edificación y sobre el tema de presupuestos. Tangencialmente, hemos abordado eso desde algunas otras herramientas. Hoy quiero profundizar un poquito más en el tema de Arquímedes, que algunos de ustedes han tenido dificultades tanto en la instalación como, pues, como en el manejo de la misma herramienta. Em, Yéndonos a uno de los casos más extremos, y es en el que no podamos abordar otro tipo de herramientas adicionales, pues de todas formas vamos a ver cómo anclar digamos, esas cantidades o esos objetos que nosotros vamos a cuantificar en Revit directamente en nuestro programa de presupuestos. Mm, Tengo entonces aquí abierta una pantalla de Navis para poder mostrarles un tema respecto a los sistemas de clasificación de objetos que él tiene por defecto. Y ese mismo tema lo quiero abordar también desde Revit. Entonces, para estos efectos voy a coger primero mi buscador, mi Google. Y aquí les voy a mencionar que ustedes tienen a su disposición varios sistemas de clasificación. Sistemas de clasificación estandarizados a nivel internacional. Hay estándares americanos, hay estándares europeos. Como les mencionaba en sesiones anteriores, el tema fuerte del BIM Forum en Colombia está tratando de impulsar que todos nos estemos montando sobre un sistema que se llama Master Format. Entonces, ustedes pueden buscar sin ningún problema a qué se refiere el Master Format como sistema de clasificación. Y ahí no solamente les va a salir qué es, quién lo hace el CSI, que es el Instituto de Especificaciones para Construcción, sino seguramente ustedes van a poder descargar el PDF para entender qué es, cómo funciona y a qué le estamos apuntando. Haciendo el análogo a lo que nosotros estamos tratando de implementar o de manejar cuando estamos estructurando un sistema de presupuestos, cuando estamos estructurando una PU, precisamente es una estructura de capítulos donde yo empiezo a desglosar el proyecto con un sistema de números o un sistema alfanumérico, dentro de los cuales la importancia de la estandarización viene en función de que todos hablemos el mismo idioma en todo el planeta. Es decir, si ustedes escriben en un plano en español que van a utilizar un muro de mampostería, bloque, gran formato, color chocolate, ladrillera Santa Fe, eso solo lo entienden ustedes en Colombia. Seguramente si lo envían a otros países de habla hispana, ellos van a entender la parte de mampostería, pero de pronto no entienden qué es el tema de gran formato. O peor, ladrillera Santa Fe, de pronto no sé si exporte a esos países, pero lo más seguro es que no van a entender en lo más mínimo en la especificación. Sin embargo, ustedes encontrarán que en este tipo de sistemas viene estructurado precisamente el código en función de materiales o en función de actividades. Entonces, seguramente, cuando ustedes entren al capítulo, qué sé yo, 10, bueno, el capítulo 3 es el de concretos, por ejemplo. Cuando ustedes entren en alguno de esos capítulos, se van a dar cuenta que un sistema como el Master Format le está apuntando mucho más a las actividades, mientras que otros sistemas de clasificación como el Uniformat o como el OmniClass le están apuntando más es a los sistemas, a los objetos como tal. En el caso de los concretos, como les decía, en el Master Format, el capítulo 03 es de concretos. Entonces, si yo me voy a buscar el 3, por acá está. Concretos.
De ahí yo encontraría, por ejemplo, el 310, que es de formaletas. Si me voy al 311, pues ya encontramos formaletas un poco más específicas. Si yo me voy al 311, veamos este, el 1313, estamos encontrando un sistema de formaletas deslizantes. Entonces, ese sistema de clasificación lo que hace es que yo no nombre los objetos con una especificación genérica, con un texto genérico, sino lo que hace precisamente es que yo le ponga un código al objeto y ese código lo puede entender cualquier lugar del planeta. Que si mi especificación o si modelo de Revit o si mi modelo de ArchiCAD o si mi archivo IFC tiene un código que significa, o bueno, tiene este código que es 03, 11, 13, 13, ya entienda la persona que lo está abriendo que ese muro se tiene que fundir en un sistema de formaleta deslizante. Entonces, ahorita el país está en ese proceso de migración. Cada constructora tiene su APU, cada constructora tiene su sistema de codificación propio. Eh, Eso viene, y pues precisamente para eso es que yo tengo aquí abierto Navisworks. Voy a coger cualquier proyecto que haya por ahí. Y cuando ustedes ejecutan, por ejemplo, la herramienta de cuantificación, mientras esto hace el proceso de conversión del archivo, eh, ustedes entenderían, vamos a abrir aquí otra cosa también. Ustedes entenderían cómo funciona ese concepto, ese WS que nosotros habíamos mencionado en una clase anterior. Entonces, aprovechando que estamos aquí en Internet, ustedes siempre WS van a tener la facilidad de googlear qué significan cada una de las siglas. Esto ya lo habíamos mencionado como estructura de descomposición o de desglose de trabajo, que precisamente es la estructura de un sistema de codificación. Aquí hay un modelo por allá al fondo. Realmente el modelo no me importa. Voy a entrar a la herramienta de cuantificación y le voy a decir, oh, sáqueme cantidades. Voy a apagar línea de tiempo, voy a apagar todo esto que está haciendo estorbo. En un programa como Navis, cuando yo le digo que quiero configurar el proyecto para que me saque cantidades, lo primero que me pregunta es qué sistema de clasificación va a utilizar. Precisamente, ¿por qué? Porque todos estamos tratando de migrar a ese nuevo sistema de estandarización. Evidentemente ustedes se dan cuenta que aquí no existe el master format, no existe el OmniClass, no existe el COBI, no existen muchísimos de sus sistemas, pero realmente no importa. O sea, yo insisto, aquí solamente estoy abriendo esto para mostrarles, no vamos a hacerlo en Navisworks. Vamos a decirle siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Y aquí está mi estructura de descomposición del trabajo. Entonces, noten que él solamente me presenta un sistema de clasificación que es A, B, C o D en función de su estructura, interiores, servicios, etcétera, etcétera. Y lo mismo, le empieza a asignar no solo un capítulo, sino le empieza a asignar esa descomposición o esa subcodificación a cada uno de los ítems que están ahí adentro. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una zapata aislada, como nosotros la conocemos, zapata aislada en concreto reforzado o en hormigón armado, según el idioma. Ahí es, nada más en ese pequeño detalle uno ya empieza a darse cuenta de la diferencia de las formas de hablar entre los diferentes países, que era un poquito lo que nosotros veíamos al comienzo cuando teníamos el inconveniente de cambiar nuestra plataforma de idioma, que de pronto un Revit en inglés, las columnas se llaman columnas, en español se llama pilares estructurales, que lo que ustedes conocen como viga,
es una viga, pero en la versión en español se conoce como armazón estructural. Y pues obviamente en la versión en inglés tiene su propio lenguaje, dice BIM o algo así, o BIM System para el sistema de vigas. Entonces, hablando en nuestro caso de una zapata aislada en concreto, armado, pues lo más probable es que en este sistema de clasificaciones es un objeto tipo A, subestructura, A.10, cimentaciones, A.10.10, cimentaciones estándar, y probablemente ahí aparecería A.10.10.10 en concreto, A.10.10.10 y hacen la disgregación, o lo podrían ustedes separar en zapatas aisladas versus zapatas corridas versus mejoramientos de terreno versus placas superficiales versus, no sé, todos los sistemas que a ustedes se les ocurra. Esto realmente hace parte de todo un proceso de estandarización, eso hace parte de todo el proceso de migración que están haciendo los diferentes países para poder montarse en el tema del BIM. Y esto hace parte de, a nosotros lo que más nos importa es ahorrar tiempo a la hora de sacar precios y a la hora de programar tiempos. Entonces, oh, perdón un segundito. Listo. No sé cómo, pero alguien se me desilenció. Por ahí estábamos empezando a grabar ruido de fondo. Continúo. Dentro de Revit, nosotros podemos hacer eso de una forma muy sencilla. Y es que Revit por defecto me permite integrar dos sistemas de codificación diferentes. Uno que se llama OmniClass, que se le está apuntando es a la familia como tal, y otro que es el Uniformat, que se le está aplicando a los objetos con un sistema de clasificación que se llama Assembly Code, código de ensamble. Adicional a eso, ustedes podrían llegar a meter un tercer sistema de clasificación con un factor que es el que nosotros vamos a utilizar para vincularlo al Arquímedes, que son las notas clave. Eh, si ustedes, por ejemplo, llegasen a colocar un componente, una familia cualquiera, lo primero que ustedes han notado es que cuando ustedes crean esa familia, lo primero que ustedes les dicen es archivo nueva familia y escogen una plantilla. Y en el caso de que ustedes escojan un objeto genérico, yo les decía que las plantillas se van conformando o se van adaptando específicamente al tipo correcto de objeto que ustedes seleccionen. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando ustedes hacen una extrusión de estas y es un objeto genérico y por alguna razón ustedes tienen que hacer un corte en este sentido, el programa me mostraría solamente este pedacito de objeto. Pero también les decía que si ustedes, por ejemplo, utilizan una familia de mueble o una familia de objetos de plomería, de sanitario, y hacen exactamente este mismo corte, sin importar lo pequeño que sea, el programa no corta el objeto. ¿Por qué? Precisamente porque él entiende cómo funcionan las familias, el sistema de clasificación de objetos al interior de esta misma plantilla. Entonces, en esas primeras clases, y aquí estoy aprovechando también para recordarles un poquito, les mencionaba que ustedes pueden entrar aquí a
parámetros y categorías de familia y decir que este círculo no es un objeto genérico, sino un mueble o un objeto de plomería o una puerta o una columna o cualquier cosa de esas. Y cada vez que nosotros hacemos ese cambio, hay un parámetro que hemos visto en repetidas ocasiones, pero nunca lo hemos modificado, que es el famosísimo omniclass, es el número. Ahí incluso me está diciendo una información bastante útil. Busquemos acá omniclass. Instituto de Especificaciones de la Construcción. De nuevo, aquí me está abriendo qué es sistema de clasificación de la industria, Me está diciendo que existen diferentes tablas, tabla 21 y 22, y aquí ustedes ven que tabla 11, entidades de construcción por función, por forma, espacios, elementos. La que utiliza Revit es solamente esta, la tabla 23 creo que es. Y esa tabla va por un estándar nacional en la que me organiza los objetos por productos. Si yo entro aquí a los tres punticos de parámetros OmniClass, entonces él me está diciendo que este objeto, como es un mueble, seleccione usted qué tipo de mueble es. Entonces, los muebles por defecto, ya sabemos que él maneja la tabla 23, entonces lo más seguro es que el primer número de esa codificación siempre sea 23. Pero, por ejemplo, nosotros le podríamos decir que estamos creando, qué sé yo, una silla para, no sé, para la universidad. Entonces aquí ya empezamos a decirle, el sistema 23.4 es muebles. El sistema 23.4.5 es muebles para equipamientos culturales o educativos. 23.4.11, ¿qué? Punto 4.5.11. Para auditorio, para clases o uso múltiple. Entonces vamos para clases. Y cuando nosotros seleccionamos ya esto, tenemos ese mismo sistema de clasificación completo que puede entender cualquier objeto en cualquier lugar del planeta. Yo puedo tener mis familias en coreano, abrirlas acá en Colombia, no entiendo absolutamente nada del idioma, pero simplemente le digo, dígame qué número de objeto es esto. Cuando yo leo el 23, 40, 50, 11, 14, 11, yo ya sé que es una silla y mesa para un salón de clases en una institución educativa. Entonces, ahí la importancia nuevamente de tener un sistema de clasificación estandarizado. Ahora, este sistema es americano y como los estaba diciendo, nosotros acá en Colombia y en muchos países, me arriesgaría a decir que el BIM de Chile también, realmente no estoy seguro, no lo recuerdo, están tratando de montarse en el Uniclass o en el Master Format, que era la tablita que les estaba mostrando yo acá. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que les estaba mencionando anteriormente. Les estaba diciendo que los sistemas de clasificación Master Format van en función de las actividades, es decir, aquí en esta tablita ustedes van a encontrar capítulo 0. No sé si esto tiene un índice acá arriba, pero bueno. El capítulo 0 es requerimientos de contratación. Después ustedes tienen capítulo de requerimientos generales, después cambios a las condiciones existentes, lo que nosotros conoceríamos como preliminares en esos tres capítulos. Después encontraríamos las actividades de concreto, de mampostería, de metal. Específicamente en ese orden, 3 es concreto, 4 es mampostería, 5 es metal. Después creo que sigue madera y plásticos, aberturas, acabados, especialidades y al final, el último capítulo creo que es el 11 que son equipos. No sé si me equivoco.
Efectivamente, 11 son equipos, 10 son otras especialidades, 11 equipos. En cambio, los otros sistemas, los sistemas como el Uniformat o como el OmniClass, están más organizados no en las actividades, sino en los sistemas. Entonces, yo voy a tener estructuras, herramientas, interiores, etcétera, etcétera, trabajos. Y al final, el último tema es el tema de contratación. Entonces, este es el que optaron por utilizar en nuestros países latinos precisamente por la estructura de APUs que nosotros manejamos. ¿Cómo nosotros podemos vincular nuestros objetos a un sistema de clasificación correcto? Para eso, voy a cerrar toda esta información. Nosotros tenemos un parámetro clase 1 de RAPRE 4, cómo crear muros con diferentes objetos, muro de clase. Les decía que ustedes tienen un parámetro que se llama keynote o nota clave, que es la forma en la que yo lo puedo vincular a cualquier programa de presupuestación. Es el sistema de códigos únicos que precisamente aquí me está mostrando como sistema de clasificación. Selecciónelo usted mismo. Entonces hasta ahí yo no tengo ningún inconveniente. La pregunta es, ¿de dónde salen esas divisiones? ¿Qué pasa si no se adaptan a las especificaciones que yo tengo? ¿Cómo hago para crear uno nuevo? ¿Dónde está eso? Esa configuración, que es tal vez lo más práctico, ustedes la van a encontrar en anotación bajo el apartado de Keynote, de nota clave. Aquí está. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él me dice configuración de las notas clave y él me dice, bueno, en este momento me dice que no lo encuentra, pero me dice que está en un documento que se llama notas clave en sistema métrico.txt.archivo de texto. Ese archivo por defecto, el programa lo encuentra o siempre está instalado en la misma carpeta donde están las familias. En C Program Data Autodesk RBT19, en mi caso, y si mal no estoy, está en las librerías. Entonces, ahí están todas las familias, todos los objetos que ustedes cargan para alimentar su proyecto. Pero si se dan cuenta, el archivo Revit Keynotes Metric está acá. Y es un documento de texto. Precisamente tiene una estructura bastante interesante, que es la estructura que ustedes deberían seguir para poder incorporar esto a no sé, a su listado o a su propio sistema de codificación de objetos. Voy a copiarla aquí en el escritorio para poder dañarla un poquitico. Si ustedes quieren, ese archivo lo pueden abrir con Excel, podría ser, o simplemente lo pueden seleccionar, copiar y pegar. Control E, Control C. Vamos a abrir un Excel. La ventaja de esto es que es un documento de texto. Entonces, ustedes lo pueden modificar y guardar sin ningún inconveniente. Entonces, esto tiene una estructura interesante y es, primero, él me está mostrando los capítulos. Segundo, él me está mostrando el código. Entonces, los objetos 1000 son las divisiones. Los objetos 2000, trabajo de sitio. Los objetos 3000, concretos, mamposterías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solamente con ese nombre ya sabemos que estamos utilizando el master format. Acuérdense que en el master format veíamos que el 1 era requerimientos de contratación, pues entonces aquí no hay tantos requerimientos de contratación, sino requerimientos generales.
Y de aquí del 3 para adelante sí son más similares a lo que nosotros estábamos buscando. Concretos, mamposterías, el 5 metales, el 6 plásticos y maderas, el 7 estos barreras térmicas, humedad, protección, incendios. 8 el master format lo detecta como aberturas, pues nosotros tenemos acá eh, puertas y ventanas, pero pues a la larga es lo mismo. Acabados, especialidades, equipos. De ahí en adelante, pues hay otros objetos, pero ya van en función de otras ingenierías, de otras especialidades. Entonces, si ustedes quieren hacer su propio sistema, su propio TXT, tienen que seguir esta misma estructura. O sea, ustedes podrían coger este, copiarlo y pegarlo, o simplemente crear un archivo nuevo. Y acá yo voy a decir, por ejemplo, que tengo A, B, C, no sé, hagamos unos, no mentiras, solamente dejémoslo con A, B y C. No, no quiero hacer el ejercicio tan extenso. Si yo le digo que los objetos A son estructura, que los objetos B son acabados y los objetos C son, qué sé yo, mobiliario, esta es la estructura general que yo voy a tener en mi APU. Evidentemente esto es lo más genérico que se me ocurrió. Ustedes nunca van a encontrar algo tan, no sé, genérico. Sí, esa es la palabra. Eh, Aquí yo podría tener mi primer capítulo o mi primera subdivisión donde yo voy a decir A1 o A01. Estructura, entonces voy a empezar a dividirlo por capítulos. Cimentación. Uh, Entre pisos o estructuras, coloquémoslo menos. Estructuras verticales y estructuras horizontales. A02 y A03. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, el programa, cuando yo asigno un keynote o asigno una nota clave, me ofrece la posibilidad de ver esta estructura, esta suborganización, de decirle, esto está dentro de esta carpetica, esto está dentro de esta carpetica, dentro de esta carpetica. Y eso el programa lo hace con la tercera columna. La tercera columna que se refiere a que todos estos objetos, 1100, 1200, 1300, están metidos dentro del objeto 1000. Entonces yo podría decirle que todos estos objetos están metidos dentro del capítulo A. Y de pronto, en estructuras horizontales, yo podría tener, no sé, el A0301 y el A0302 y el A0303. Y empezar a decirle que aquí tengo vigas principales, que tengo viguetas o riostras y tengo vigas de borde, por ejemplo. Y entonces acá le voy a decir en este último ítem que todo esto hace parte de estructuras horizontales. Entonces le voy a decir que todos esos tres elementos están metidos dentro de esa subcarpeta.
Aquí, por ejemplo, yo hubiera podido crear el A01, cimentación, y empezar a desglosar cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, cimentaciones ta, pero realmente no importa. El caso es que cuando nosotros ya tenemos todo nuestro APU aquí estructurado, simplemente le podemos decir que me lo guarde como documento de texto. Entonces yo voy a guardarlo en mi escritorio en formato TXT. Sí, texto. Vamos a ponerle el nombre de Keynote Revit ejercicio. Ahora, si ustedes no lo quieren guardar en formato TXT, porque a la larga esto también les puede generar algún percance, guárdenlo siempre como texto Unicode. ¿Qué programa guarda por defecto en TXT? El bloc de notas. Entonces, ustedes podrían coger, voy a guardarlo acá, Control C, Control V, y ahí tienen su separación en función de tabuladores. Archivo, guardar como, y lo voy a guardar con otro nombre. Keynotes 2. Keynotes 2. Cualquiera de los dos ejercicios me da exactamente lo mismo, funcionan igual. ¿Desea guardar los cambios? No voy a guardar los cambios del archivo que venían de Revit por defecto. Entonces yo acá lo único que debería hacer es entrar a anotación, entrar a Keynotes y en las configuraciones de esos Keynotes decirle, mire, voy a buscar ese archivo de texto que acabo de crear. Voy a seleccionar este primero y él me dice, ya quedó cargado. Y eso me permitiría, cuando entre aquí a la edición de tipo, bajo el parámetro Keynote, decirle esto es estructura, cimentación vertical, y esto es mi sistema de codificación está funcionando perfectamente. Voy a cancelar y voy a ver si el Keynote 2 también funciona. Entonces me voy a meter a anotación, configuración de notas clave, buscar y voy a seleccionar el otro documento. La tabla ha sido cargada con éxito. Ok, me meto a editar tipo y bajo el apartado de Keynote funciona exactamente igual, es decir, no tenemos ningún inconveniente. Ustedes pueden utilizar Keynote o pueden utilizar nota clave no solo para los objetos, porque como les decía, el master format está hecho por actividades. Entonces ustedes pueden tener, no sé, una actividad que sea muros, pero dentro de ese muro ustedes pueden tener actividad concreto, pueden tener actividad enchape, pueden tener actividad pega, pueden tener diferentes actividades en función del material. Eso es supremamente útil cuando ustedes están generando, por ejemplo, un corte por fachada. Entonces voy a hacer aquí un corte por fachada, voy a meter una ventanita como para que se vea más completo. Y voy a hacer mi sección. Por si no saben hacer cortes por fachada, no lo recuerden, basta con que ustedes cogen el icono de corte y le digan que no es un corte de edificio, sino un detalle, para que él les meta esa sección en un paquetico, en una organización que se llame vistas de detalle. Además que ese es el icono internacional de corte por fachada, la pelotica
con el rectangulito. Entonces, esto se ve muy diferente al icono de corte que viene por defecto, que es este. Que por cierto, ustedes saben que si es corte arquitectónico, esto tampoco me funciona. Esto es un icono genérico. Yo les recomiendo siempre hacer 2 o 3 clics para que gráficamente se vea muchísimo mejor. Pero bueno, entonces acá tengo mis cortes de edificio. Acá tendría mi corte por fachada. Entonces, escala 1.25, nivel de detalle alto, etcétera, etcétera. Pero, en este caso, ustedes alguna vez habrán visto la opción de anotar, de decirle etiquetar por categoría. Entonces, ahí me pone una etiqueta de muro. Ya sabemos que esa etiqueta de muro me está cogiendo un parámetro que se llama marca de tipo. Entonces, si yo le digo que esto es un muro 001, pues estoy haciendo un trabajo muy manual, pero digamos que ahí puedo tener yo mi tabla de convenciones. Sin embargo, cuando uno ya está ubicado en un sistema de codificación o un sistema que me va a permitir conectarme a una base de datos de presupuestos, aquí yo le voy a decir etiquéteme por elemento o etiquétemelo por material. Esto era lo que les decía. Yo puedo tener una actividad que se llame muros y al mismo tiempo puedo tener actividades que se llaman concreto, drywall o superboard, enchapes, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, yo le voy a decir que me ponga una nota clave por elemento. Y si yo toco el muro, ustedes se dan cuenta que ahí me aparece el sistema de clasificación que yo he creado. Entonces, le voy a decir póngalo por acá como actividad 0302. Esto sí es por puro gusto, porque no me gusta que se vea en diferentes renglones. Entonces, aprovecho para recordarles a ustedes que pueden editar siempre la familia y aumentar la longitud del texto y de pronto eliminar esas rayas. Voy a cargar al proyecto, sobreescribir. Entonces, ahí ya tengo mi sistema de codificación en lo que tiene que ver con el muro, el objeto completo. Yo muevo esto acá, lo detecta porque es un solo muro. Si yo utilizara en anotación etiqueta por material, que es otra de las cosas que ya recordaremos nosotros de la creación de detalles, ustedes se dan cuenta que si yo voy moviendo la punta de la flecha y le digo que ya no me seleccione esta capa sino esta, pues es aluminio, esta concreto, esta aire, esta, etcétera, etcétera. Si yo cojo esta etiqueta y la edito, él me está diciendo explícitamente que está cogiendo un parámetro que se llama descripción, descripción de material. ¿Dónde encuentro yo la descripción del material? Pues en el apartado de materiales, en este caso en Manage, en configuraciones. Vamos a buscar ese concreto. En las propiedades de identidad, ustedes se dan cuenta que él no me está cogiendo el nombre, me está cogiendo es la descripción. Esto tiene una ventaja y es que yo podría empezar a escribir aditivo, colorante, formaleta, resistencia y todos los datos técnicos que ustedes quieran meter ahí. Y evidentemente esa información me saldría en el Keynote. Bueno, de pronto un corte de fachada escala 1.20 no funciona.
Pero, de nuevo, nos devolvemos a que esto es un proceso manual y esta es una discusión que han tenido siempre las constructoras en nuestro país de, oye, ¿y cómo hago yo los cortes de fachada? ¿Cómo coloco las especificaciones? Entonces, este sistema tan criollo, tan tradicional, tan colombiano, precisamente lo que hace es que nosotros estamos ejecutando un proceso manual, mientras que nosotros podríamos utilizar la herramienta de Keynotes, anotación, Keynotes, y empezar a colocar Keynote para cada material. Y en este caso, ningún material lo tiene. Pero noten que igual cuando yo empiezo a generar mis documentos, mis notas clave, lo primero que él hace es preguntarme, oiga, mire, según su sistema de codificación internacional, su sistema de codificación estándar, ¿qué tipo de material es este? Entonces yo debería ir a buscar mi sistema de clasificación correcto. Aquí le voy a decir que esto es, no sé, cualquier cosa. Le voy a decir que esto es cualquier otra. Y le voy a decir que esto, bueno, pues esta sería la misma. Y remato con este último objeto. Eso que me permite a mí, que soy un constructor, tener todo mi APU ya listo en el Excel, en el programa que yo necesite y únicamente vincularlo con una herramienta que es esta, con los keynotes, con las notas clave, con especificaciones y textos reales. Bueno, yo les dije que esto era un corte de fachada, entonces probablemente voy a seccionar la parte central. Parte superior. Y de pronto, no sé, colocar un par de cotas, un par de niveles. O un par de componentes de repetición. Y listo, ya tendría mi corte por fachada completo, creado, especificado, completo. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en lo de conectarme a un sistema de clasificación como esos? Porque vamos a entrar aquí rápido a ZIP. Aquí voy a hacer otro paréntesis y es en la carpeta de clase, en la carpeta de medios digitales, yo les creo una subcarpeta que se llama instaladores y ahí adentro está subiendo el instalador de Allplan versión 2020 con el instalador de zip. Ustedes recuerdan algunos que me dijeron que el instalador pesaba 4 o 5 gigas, pues noten que acá el peso es 8.4. Por eso es que el instalador no les está funcionando. Ahora me dice que está la sincronización detenida y que todavía está subiendo, pues cuando ya esté en el 100% yo les escribiré por correo electrónico para que lo descarguen de acá. Igual si no, pueden, ya saben, meterse a la página, por lo menos la de Allplan está funcionando bien, abrir su cuenta o en el correo que a ustedes les llegó, pues aparece el link para meterse a la página de Allplan Campus, creo que es, y ustedes puedan descargar esta versión. Pero bueno, cuando ustedes están aquí en el Arquímedes, que va a ser nuestro programa para hacer esas mediciones, esos presupuestos, vamos a esperar un poquito a que cargue.
Bueno, y aprovecho para recordarles lo que les había mostrado al respecto de Arquímedes en versiones anteriores, porque primero no estoy seguro que lo recuerden y segundo, pues por lo menos me sirve que tengan el soporte grabado de cómo funciona esta cosa. Eh, Probablemente si ustedes no tienen el programa abierto, no tienen nada en cuanto a la interfaz, es la primera vez que lo ejecutan, ustedes tendrían esto, una pantalla en blanco que les dice que quiere crear presupuesto, áreas de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo aquí le daría que voy a generar un nuevo proyecto y aquí empiezo a decir, quiero generar mi presupuesto, quiero generar mi banco de datos. Eso de generar mi banco de datos les funciona si ustedes fuesen una constructora y por lo menos ya tuvieran un primer APU en Excel que ustedes quisieran incorporar aquí dentro del programa. En este caso yo le voy a decir que voy a generar un nuevo presupuesto y acá me dice, ¿desea instalar unos bancos de datos? Estos son bancos de datos de otros países, a ustedes no les interesa. Segundo, póngale un nombre a su presupuesto. Esto se va a llamar clase 01. Descripción, totalmente voluntario. No tienen por qué poner una descripción. Tercero, como les decía, ustedes no tienen bancos de precios, le voy a decir que genere o que utilice el generador de precios de Colombia. No, bueno, que utilice el generador de precios, porque el generador de precios tiene todos estos países. Importante que ustedes le digan qué tipo de proyecto van a crear. Obra nueva, rehabilitación, espacio público. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tiene actividades propias. Entonces, lo que mencionábamos allá en el ejercicio que hicimos en el salón del poli. Probablemente a algunos de ustedes no se les ocurrió qué tipo de ensayo o simplemente no saben qué ensayo de laboratorio voy a necesitar para una patología, si de pronto es un núcleo, si de pronto es un esclerómetro, si de pronto es difracción de rayos X, lo que ustedes quieran. Ustedes simplemente, pues puede que no lo conozcan o no saben cuánto cuesta. Entonces, si yo le digo rehabilitación, ahí al interior de esa base de datos me van a salir los diferentes ensayos del laboratorio que yo voy a requerir. Obviamente una obra nueva no contiene esa información. Una obra nueva no contiene ese tipo de ensayos, son los ensayos de concreto que ustedes van a hacer en obra. Le voy a decir que esto es de Colombia. Muy rápidamente les recuerdo que ustedes pueden seleccionar qué es un proyecto público-privado porque digamos que esto tiene cierto impacto en el tema del presupuesto, en el tema del AIU, de la administración, cómo se cobran los dos tipos de proyectos diferentes. Decimales, porcentajes, impuestos, cuánto es nuestro IVA. Depende de qué tan eficientes sean los paros que están haciendo acá. Esto podría ser 19, a futuro podría ser 20 o a futuro podría bajar. Entonces no me voy a meter en eso. Y el resto lo podemos dejar quieto. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es que nos permite hacer un modo de edición por insertar capítulos, que nos permite hacer un WS normal. Y a futuro, ustedes podrían llegar a utilizar el programa para la estructuración de pliegos de licitación. Entonces, los datos que ustedes escriben antes de la firma es notifíquese y cúmplase en la localidad de Puente Aranda, Ciudad de Bogotá, en el mes noviembre de 2019. Firma arquitecto, ingeniero, doctor, máster, PhD, lo que ustedes quieran, el nombre de la persona, del curador y pues obviamente pueden colocar un resto para el bloque, para el resto de la firma. Le voy a decir que no es un proyecto de vivienda. Y acá, en emplazamiento, lo primero que digo es en dónde estoy parado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que acá tenemos al alcance todo tipo de materiales, pero de pronto para llegar acá o para llegar acá o para llegar acá, es muy fácil llevar concretos porque puede que existan plantas concreteras por ahí cerca, pero puede que llevar una viga metálica sea imposible
porque la van a fabricar acá o la van a fabricar acá y seguramente va a tener que llegar allá después de 15 o 20 horas en camión. O puede que no llegue porque las vías de acceso acá no es que sean las mejores. Eso significaría que los materiales tienen un costo diferente en función del lugar, de la posición geográfica que ustedes configuren. Lo mismo, el programa sabe que es muy diferente una construcción horizontal a una vertical. Si ustedes tienen 10.000 metros cuadrados de construcción en 2 pisos, significa que yo voy a necesitar muchos camiones y muchos sistemas de transporte horizontal, pero si es 20 pisos, probablemente es una planta chiquita, lo único que yo necesitaría es una torre grúa. Entonces eso también tiene impactos en los precios. Superficies totales, accesibilidad, topografía, mercado, esto es para la parte de estructuración del proceso de ventas. Tipo de proyecto, el programa está muy diseñado para proyectos de vivienda, eso no significa que yo no pueda meter otro uso, entonces le voy a decir no es vivienda. Si yo le dijera que es vivienda unifamiliar adosada plurifamiliar, pues noten que el tema de geometría en planta varía. Esto es un edificio plurifamiliar, esto es un edificio de vivienda. Si yo le digo otro uso, pues lo mismo, ahí aparecen otras formitas diferentes, pero bueno. Si yo le digo que son edificio plurifamiliar aislado, pues noten que la cantidad de geometrías que yo tengo son diferentes. Y esto, pues ya saben que va en función de accesibilidad al lote, de que de pronto acá yo puedo meter una torre de grúa, de pronto aquí es mucho más fácil hacer un patio de materiales, etcétera, etcétera. Pero es interesante ver eso. En mi caso, no me importa, le voy a decir cualquiera de los anteriores. Y si ustedes no saben qué significa, por ejemplo, topografía accidentada, les recuerdo que aquí arriba tienen una ventanita de ayuda bajo la cual ustedes pueden preguntarle al programa, ¿qué es esto? Y él me va a decir, una topografía accidentada es cuando se cumplen esas dos condiciones. La pendiente promedio es entre el 20 y el 50%, la pendiente máxima en un tramo no menor a 10 metros es inferior al 75%. Entonces, es muy didáctico, muy sencillo, muy educativo. Acepto. Y acá él me pregunta, ¿usted para qué va a utilizar ese presupuesto? ¿Solo para el presupuesto o también quiere un pliego de condiciones y manual de uso de la edificación? Y si lo va a utilizar para eso, también lo puedo utilizar para el mantenimiento de la edificación. Y si lo va a utilizar para presupuestar y para construir, seguramente quiere que le meta también una biblioteca de detalles constructivos. Entonces, esto es supremamente útil. Ustedes acá pueden decirle al programa qué locura quieren hacer y el programa les va a ayudar con eso. Entonces, noten lo que les mencionaba un poquitico. Voy a abrir el generador de precios. Yo sé que esto se va a demorar un buen tiempo, porque como les decía en alguna ocasión, esto no solamente depende de la capacidad de la máquina, porque realmente un procesador de estos de textos y números, pues no es que requiera tanta máquina como un programa gráfico como pues, Revit o como Allplan, eh, pero también requiere de la velocidad de conexión. Y pues las velocidades que nosotros tenemos en estos países no es que sean las mejores. Entonces, mientras abre eso, vamos a dejar en pausa ese tema. Eh, correo, enviados, licencias. Nos llegaron las licencias de nuestro partner, de nuestra compañía alemana. A diferencia de las licencias de Autodesk, que son fácilmente pirateables, entre otras, es una de las razones principales por las que Autodesk está tan distribuido en el mercado latinoamericano. Las licencias que ustedes tienen son licencias completas, educativas, por un año, eh, totalmente funcionales, evaluadas más o menos en, creo que son como 2.000 euros cada una. Tengan bastante cuidado. Aquí
pues a ustedes les enviaron unas instrucciones un poquito más bonitas, pero palabras más, palabras menos dice, conéctese a un link de descarga, descargue el programa. Ahí les está diciendo, ese número de licencias es válido únicamente para las versiones 2020. O sea, si por alguna razón ustedes llegan a encontrar googleando por ahí un tipo que tenga colgada la versión pirata 2019, no les va a servir. Eh, Tengan muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado porque los números de licencia expiran. Los números de licencia se dañan si ustedes no hacen el proceso correcto de instalación. Entonces, repito, no es como Autodesk que ustedes les dan un número y ustedes pueden instalar eso en 20, 30 o 50 computadores diferentes. Aquí cuando ustedes instalan su programa, que por cierto esta es mi versión comercial, por eso no he metido todavía la 2020, eh, esas licencias deben tener muchísimo cuidado. Solamente la van a poder utilizar en un computador. Esto pues es precisamente la interfaz. Ustedes se dan cuenta que es muy similar a la de Revit en términos de que tiene una paleta de propiedades, en términos de que los elementos constructivos no son línea, círculo y rectángulo, sino son elementos de construcción, que esto es más o menos lo que vamos a revisar en nuestra sesión de sábado. Pero por ejemplo tiene cosas como que ustedes pueden dibujar una entidad igual a como lo harían en Revit. De pronto una cosa un poco más fácil, pero igual ustedes ven que pueden invertir, modificar, editar, pero particularmente útil la composición de este tipo de objetos a mí me permitiría decirle que la hoja interior tenga una unidad de medición, metros cúbicos, la hoja exterior tenga una unidad de medición diferente, metros cuadrados, unidades, incluso kilogramos. Y eso lo hace un programa muchísimo más robusto, mucho más completo de lo que nosotros podríamos encontrar en un software monoarchivo como Revit o como ArchiCAD. Entonces, insisto, esto voy a tratar de que lo entendamos un poco mejor en nuestra próxima sesión, porque esto es un sistema multiarchivo donde yo puedo empezar a asignar estructuras independientes a cada uno de los pisos. Yo puedo empezar a jugar también con el tema de niveles, yo puedo empezar a hacer un montón de cosas raras para la disgregación de estos proyectos. Pero bueno, a eso no iba mi paréntesis. Mi paréntesis iba a que tengan cuidado, traten de instalar su programa únicamente en el computador que van a utilizar y si por alguna razón lo van a tener que formatear ahorita en vacaciones o antes de la entrega y ustedes ya tienen instalado el programa, ustedes deberían entrar no me acuerdo cómo se llama, entonces les quedo viendo el dato, pero por aquí abajo ustedes tienen un centro de control de licencias donde ustedes contienen, o bueno, donde ustedes tienen la información respectiva a sus licencias. Tendrían que entrar al administrador web y tendrían que renunciar o entregar alguna de esas licencias. ¿Por qué? Porque si no su licencia se va a perder en este computador. Entonces ustedes entregan la licencia, guardan su número de serie, el que les ha sido asignado, el que les llegó por correo electrónico y cuando vuelvan a utilizar el programa, pues ya lo pueden volver a instalar. Voy a cerrar esto. Miércoles sí que se demoró cargando el tema este. Como yo le di aquí al botón de nuevo ítem en mi estructura 00x, 0xa andamios,
por defecto el programa me abre 00x, xa andamios. Entonces aquí el programa, ustedes ya saben, mi generador de precios para Colombia me está diciendo, mire, en Colombia usted consigue todos estos andamios, entonces ustedes podrían buscar, busquemos uno de plataforma, aquí está, plataforma suspendida. Entonces él me carga la información, me dice la plataforma, me dice, oye, ¿usted cómo sube esa plataforma? ¿Con un tipo jalando una cuerda o con un motor? Y pues ustedes ya sabrán que obviamente el motorizado tiende a ser más caro que el otro. Me está diciendo longitud de la plataforma, comercialmente pues ustedes pueden mandar a hacer esta plataforma, que digamos que no es mayor inconveniente, y me bastaría a mí con empezar a modificar todos estos parámetros para que él, por un lado, uno, me cambie mi APU, dos, por otro lado, me muestra la especificación técnica, el manual de uso de la edificación, características técnicas para cumplir antes, criterio de medición y ejecución durante, medida de forma de pago, esto también es durante, yo no metí después porque pues obviamente una formaleta ustedes no la van a utilizar en el proceso de mantenimiento de la edificación, y el tema de seguridad y salud, los andamios, entonces aquí está. Pues no dice mayor cosa, dice revisión periódica. Seguramente si esto fuera un concreto, aquí sí aparecerían un montón de iconitos para que ustedes puedan imprimir y cumplir con todo el tema de seguridad industrial en el caso que ustedes estén optando por una certificación LEED. Voy a meterme, voy a reducir este capítulo para mostrarles aquí otra cosa. Si ustedes se meten en la parte de especificaciones técnicas, de, no sé, demoliciones o de estructuras o lo que sea, especificaciones técnicas de una demolición de estructuras en concreto en una losa. Entonces aquí no les muestra como primera pestaña la APU, sino les muestra como primera pestaña la ficha técnica de condiciones antes, durante y después del proceso de terminación, conservación y mantenimiento. Entiéndase el manual de uso. Entrar acá equivale a entrar acá también. ¿Por qué? Porque ustedes pueden entrar a la APU, pueden entrar al generador de precios, y esto lo que hace es simplemente, la diferencia entre esto y esto es que me invierte el orden de las pestañas. Pero aquí al respecto, seguridad y salud, exactamente lo mismo, me mostraría primero esta pestaña. Si ustedes se van a la pestaña, por ejemplo, detalles constructivos, ustedes se darán cuenta que también tengo mi biblioteca de detalles, estructuras en madera, placas, losa de viguetas y tablero estructural en madera. Y él me muestra, mire, este es su detalle típico. Ese detalle típico, ¿en qué material lo quiere? ¿Con qué acabado lo quiere? ¿Bordes con canto o bordes machembrados? ¿Qué espesor necesita para ese tablero? Entonces, estas son las condiciones generales que ustedes más o menos deberían cumplir a nivel normativo para este tipo de objetos. Pero entonces esto es lo curioso, que él les entrega a ustedes el detalle constructivo también con una estructuración de notas clave de keynotes, en la cual les está diciendo, mire, el objeto 1 es este código que pertenece a una tabla de madera, etcétera, etcétera. Entonces, está supremamente útil este detalle. A nivel gráfico, ustedes pueden decirle al programa que lo exporte como ustedes quieran. Lo voy a guardar aquí en que me genere el PDF. Obviamente ustedes pueden cambiar el loguito, pueden cambiar el nombre, y este es el código de su sistema de clasificación. En el caso del programa, como viene por defecto, es un objeto EMF020, pero el objetivo es que ustedes generen su propio sistema de codificación, entonces que salga que este es un objeto A02, y pues lo mismo, ustedes ya tendrían su detalle constructivo
no solamente con la especificación técnica, sino con el desglose de cada uno de los materiales y de los objetos que van a necesitar. Entonces, esto no lo vamos a ver, pero sí quería por lo menos que quedara registrado para que ustedes lo exploren, lo utilicen. Quiero ver, por ejemplo, un tema que se llama agua, instalaciones hidráulicas. Ahí tendrían ustedes otro sistema, otro detalle, descalcificador de agua. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es el dibujo? Aquí, por ejemplo, ustedes también tienen otras opciones que no sé por qué no me está funcionando. En fin, configuración. No, esto es configuración de impresión. Ok, se los debo. Que les permitiría simplemente cambiar el sistema de representación. Es decir, aquí se ve muy bonito en colorcitos, pero pues ya sabemos que esto va a terminar impreso en una impresora láser blanco y negro en una obra tamaño carta. Entonces, ustedes podrían jugar con el tema de la configuración, cómo quieren que se imprima ese detalle, para que se les esté mostrando más en... Oh, se cerró el programa. Para que se les esté mostrando más en blanco y negro, bueno, otro tipo de representación. Miércoles, me extendí un poco más de lo que dije que me iba a extender. Bueno, igual voy a seguir acá, voy a redondear este tema en los próximos 10 minutos. Entonces ya saben, si alguno tiene que irse, pues no hay ningún inconveniente. Esto no es una sesión que requiera mucha, o bueno, no se está llamando lista, a pesar de que acá me aparecen quienes están conectados o quién no, pues realmente por nuestras condiciones pues ya sabemos que no vamos a tener en cuenta ese tema de asistencia. No se preocupen, la sesión va a quedar grabada y pues seguramente van a tener todos acceso a lo que voy a mencionar en los próximos minutos. Pero bueno, si quieren también pueden quedarse aquí para hacer preguntas porque, repito, me extendí un poquito, pero me voy a seguir extendiendo por lo menos otros 10 minuticos. Ya vimos entonces que ustedes basta con que generen su obra. Basta con que seleccionen, voy a borrar todo. En este caso tengo una cosa totalmente en blanco. ¿Por qué? Porque eso era lo que me interesaba, hacerlo desde ceros. Entonces, acá lo único que el programa tiene es que estoy metido en una obra que se llama P001. Y si ustedes se dan cuenta, me aparece un más. Entonces, ese más que me permite colocar un código. Ese código alfanumérico debería ser el mismo que yo estoy utilizando en estos programas. Entonces, ya les dije que Archimedes se conecta a Revit con un parámetro que se llama Keynote. Si yo estoy utilizando la etiqueta por objeto, eso no me va a servir de nada. Lo lógico o el orden correcto de las cosas es que ustedes primero generen su sistema de codificación en un programa como estos o incluso en un Excel para que lo puedan cargar acá. Entonces yo voy a decir que el código de mi objeto es el A. Y el A corresponde a, no me acuerdo qué coloqué, cimentaciones. Y dentro de ese A ya me aparece mi primera flechita para que yo utilice otra vez el generador de precios y con ese generador de precios pues yo ya pueda empezar a ingresar los diferentes subcapítulos que voy a necesitar al interior del proyecto.
como para darles un pequeño parte de tranquilidad. No es normal que el programa se cierre de esa forma. Está ocurriendo porque yo tengo abiertos varios programas que comen tarjeta gráfica. Dentro de eso tengo mi Revit, tengo el Archimedes y me estoy grabando la pantalla, pero también estoy utilizando el sistema de conferencias. Entonces, insisto, eso no es un tema normal. Eh, ok, en este caso ya abrió mi generador de precios, última actualización, está 2019, entonces estamos perfectos. Voy a decirle que esto es una cimentación, lo que ustedes quieran, o vamos a utilizar superficial, que es como lo más conocido, zapatas, concreto armado. ¿Por qué les digo que para mí es más importante que ustedes primero ejecuten un programa de estos antes de ponerse a crear su sistema de Keynote acá en Revit? Obviamente tenía que arrancar por esto simplemente porque Revit es el programa, como lo he dicho en repetidas ocasiones, que ustedes ya manejan. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí me está diciendo mi estructura que tiene 1, 2, 3 niveles. Entonces el programa no me reconocería el objeto A03 porque, no sé, el objeto A03 solo tiene 2 niveles de descomposición. Necesitaría un tercero. Pero bueno, vamos a decirle que es este objeto. Le voy a decir aceptar para que lo incorpore dentro de mi generador de precios. Digo, dentro de mi APU. Y ahí ustedes se dan cuenta que ya está organizado el capítulo ACZ010. ¿Cuál es el objetivo? Precisamente que mi valor, que mi código corresponda precisamente con el objeto que yo tengo en Revit. ¿Cómo puedo hacer eso? Aquí ustedes se dan cuenta que ustedes tienen la opción de conectar el Archimedes directamente a Revit. Este es el proceso, insisto, corto para que ustedes puedan hacerlo desde ya en el caso que por alguna razón no tengan tiempo de disgregar el proyecto y meterlo a algún otro software, como lo vamos a hacer en la próxima clase. Pero entonces, cuando ustedes instalan el Archimedes, aquí por defecto les genera en la pestaña de plugins de add-ins este otro desplegable, como su nombre lo indica, es el de zip. Entonces, si ustedes tuviesen creado el Keynote con exactamente el mismo código que yo tengo acá, le podría decir automáticamente amárrelo. En este primer caso, que yo no tengo amarrados, que yo no tengo que yo no tengo las dos entidades vinculadas, le voy a decir que me genere este documento de extracción de cantidades. Entonces, a diferencia de las tablas que ustedes han hecho antes en Revit, que es, tengo que sacar una tabla de muros y una de puertas y una de ventanas y una de cielos rasos, y si se me olvidó el guardaescobas, pues ya perdí un montón de cantidades en presupuestos. Al momento de hacer eso, el programa por defecto empieza a cuantificar todo lo que ustedes tengan modelado. En este caso, el archivo está guardado en el escritorio, por tanto, ahí mismo en el escritorio, él me creó, no está en el escritorio, está acá, clase 2 muros, él me creó este archivo en formato MCSV, que es el formato que él maneja para intercambio en Archimedes. Entonces, noten que acá, él por defecto, solito, sin hacer nada, me abrió el visualizador de sus archivos. Entonces acá está explotado, disgregado todo mi proyecto, todo lo que tengo modelado. Paneles de muro cortina, detalles, modelos genéricos, muros apilados y ventanas. Entonces, si ustedes entran, por ejemplo, a muros básicos, ustedes se darán cuenta que está por categoría, familia, tipo. Dentro de muros básicos yo tengo arquitectura, muros. Tengo
materiales, muro de clase, núcleo concreto 2, estos no me aparecen, a pesar de que estén dentro de Revit. ¿Por qué? Porque no están modelados. Aquí me saca, repito, las cantidades de los objetos que ya están modelados por defecto. Y me dice, mire, el muro de clase tiene un type mark M001, que fue el que nosotros creamos, y tiene una nota clave A0302, que es la que nosotros creamos. Si yo toco este muro, aquí me sale absolutamente toda la información al respecto. Me dice, mire, la absorción, el material, el coeficiente de transferencia de calor, el coeficiente térmico de expansión, toda la información que ustedes encuentran acá, en editar tipo, toda esta información ya está contenida dentro de ese documento. Las capas de los materiales también. Las áreas, área neta, área bruta, volumen, volumen. Noten que a diferencia del cuadro que sale de Revit, vamos a hacer un cuadro de muros rápido. Vista, schedule, no, de materiales. Pues yo puedo meter tipo de muro, nombre de material y área de material. Él me está diciendo en ese muro que todo tiene 8.4, 8.4, 8.4, 8.4. En este caso, que tiene todas las capas de este muro tienen 2.88. Si nosotros nos vamos acá, aquí me está diciendo unos valores que son sutilmente diferentes. 168, 168, 148. Entonces, personalmente yo considero que esto es muchísimo más confiable. ¿Por qué? Porque en el caso en el que ustedes llegan a hacer arquitectura, muro clase, rectángulo. A uno le enseñaron de chiquito que para medir el área equivale a la longitud por la altura. Entonces yo debería tener menor área en este material que está hacia adentro que en el material que está por fuera. Sin embargo, si nosotros entramos aquí al documento de Keynotes, ustedes se dan cuenta que me empiezan a aparecer 2.8 y 3.4. Vamos a borrar el resto para que no haya confusión. En estos 4 muros tengo unas áreas que hasta cierto punto no son coherentes. ¿Cómo así que el plaster, cómo así que el concreto y cómo así que el superboard tienen la misma área? Es decir, no me cuadra eso. No me cuadra, ¿por qué? Porque el plaster es la capa de afuera, por ende yo debería tener una mayor cantidad en el objeto exterior que en el objeto interior. Sin embargo, las cantidades que nosotros tenemos acá sí están disgregadas. Pero bueno, voy a omitir eso. Voy a cerrar mi documento MCSV. Cuando nosotros entramos aquí al Archimedes, yo le digo al programa que me genere mi conexión de Revit y yo puedo importar ese mismo archivo. En Revit lo exporté, aquí lo importo y él me dice ubíquelo. Entonces yo simplemente selecciono mi MCSV y él me dice, oiga, automáticamente cuando usted haga esto le voy a amarrar esos dos proyectos. Y yo, perfecto, hágalo, eso es lo que necesito. Quiero que lo vincule con esta obra que se llama P001, que es la obra que está abierta. Si ustedes quieren, le podrían decir, vincúlelo con una obra nueva y ustedes vuelven a configurar toda la información. Y acá les dice, mire, dentro de Arquímedes tengo un capítulo que se llama Cimentaciones y dentro de Revit yo tengo toda esta información. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Entonces acá es donde yo voy a decirle que mi código de cimentaciones, que mi código de este objeto, quede vinculado
por ejemplo, con este muro de clase. Entonces, para eso, yo lo único que voy a hacer, como siempre, todo esto se hace con un botón, es utilizar el más, el añadir nuevo objeto a la lista. Y este signo de interrogación que antes me decía que mi objeto de Revit no estaba vinculado a nada, automáticamente me queda vinculado con este otro. Los dos objetos están en color azul. A descontar. Aquí me está diciendo que va a descontar un área de ventanería. Me está diciendo criterio de medición, volumen, combinación utilizada. ¿Por qué? Porque él ya sabe que esto es, bueno, realmente yo conecté el muro a una zapata. Las zapatas ustedes las deberían cuantificar por volumen. Teóricamente yo debería haber aquí creado un archivo o un subcapítulo de muros. Pero miren que aquí me está diciendo que como esto es una zapata, la zapata de cimentación está en concreto armado con las especificaciones. Ahí está toda mi característica técnica. Y acá me está diciendo, ¿cómo lo mido en obra? Lo mido con volumen. Entonces aquí yo tengo todos mis criterios de medición. Como yo le dije, calcúleme esto con esto, él a futuro lo que va a hacer es coger todo el volumen de este muro y amarrarlo con esta entidad. Yo solamente le voy a decir aceptar. Y con eso nuestro sistema de clasificación ya quedó completo, ya quedó amarrado, ya quedó creado. Entonces voy a dejar hasta acá. Eh, Voy a exportar esta clase. Vamos a detener la